Piensen por un momento en su libro favorito o en ese mensaje de texto que les cambió el día. Todo lo que construimos se construye sobre una sola habilidad que damos por sentado: el lenguaje. Hola, mi nombre es Otmar y el día de hoy haremos una inmersión profunda en lo que significa formar comunicadores y lectores desde la infancia. Vamos a diseccionar la experiencia formativa enfocada en el desarrollo del lenguaje y la comunicación. Quiero empezar rompiendo un mito. Enseñar a leer y a escribir no es enseñar a juntar letras para que suenen bonito, es enseñar a pensar. Cuando un niño no consolida bien sus bases de comunicación, el impacto no se queda en el preescolar. Es una bola de nieve que impacta directamente cuando los recibimos en la primaria. Lo vemos todo el tiempo al diseñar sus cuadernillos de actividades para segundo grado. Si la base falla, la comprensión lógica se desploma. Por eso, el contenido de esta materia no es solo pedagogía básica, es prevención pura. Vamos a dividir este análisis en 3 fases de evolución. Acompáñame a la primera. Nuestra primera fase se centra en los primeros años. Tradicionalmente se creía que la alfabetización empezaba el día en el que el niño se paraba frente a un pizarrón en un salón de clases. Hoy sabemos que eso es falso. Y el primer salón de clases es en casa. Aquí, en nuestras escuelas de Cosamaloapan, al igual que en cualquier otro lugar, el entorno del hogar y nuestra comunidad dictan el verdadero punto de partida. A menudo, como sociedad, cometemos el error de pensar que la mente de un niño en edad preescolar es un lienzo completamente en blanco, esperando pasivamente a que un maestro dibuje la primera letra en el pizarrón. Y para nada, ese niño ya es un lector activo de su entorno. Cuando camina por la calle y reconoce el letrero de su tienda favorita, solo por los colores. Cuando toma el celular de sus padres y sabe exactamente qué icono presionar para abrir un video, o cuando identifica su cereal favorito en el supermercado, ahí ya está decodificando información, está leyendo símbolos. Todo este contexto cotidiano, los envases en la cocina, los anuncios en la calle, las pláticas de los adultos en la sobremesa, es el verdadero origen de la alfabetización. El cerebro del infante es una esponja que ya está haciendo asociaciones lógicas mucho antes de pisar un jardín de niños. Reconocer esto como docentes nos cambia por completo la perspectiva. No empezamos de cero, empezamos construyendo sobre el mundo que el niño ya conoce e interpreta. Para entender mejor el impacto que tiene este entorno, imaginen la siguiente escena, cotidiana, totalmente. Tenemos a un niño de 4 años en casa. De pronto tiene sed. En lugar de formular la oración, simplemente hace un sonido. Señala con el dedo índice el vaso que está sobre la mesa. ¿Qué hacemos casi siempre los adultos? Ya sea por prisa del día a día o por un sentido malentendido de sobreprotección. Corremos y tomamos el vaso, se lo entregamos de inmediato, así nomás. Al hacer esto, le acabamos de robar la oportunidad invaluable del aprendizaje. Si en casa le resolvemos todo anticipándonos a sus necesidades, solo porque señala con un dedo, sin pedirle, sin retarlo suavemente a que verbalice lo que quiere, estamos limitando severamente sus herramientas expresivas. Le estamos enviando el mensaje de que el lenguaje articulado pues no es necesario para conseguir lo que desea. ¿Y qué pasa después? Ese mismo niño llega al preescolar con un vocabulario pues reducido y se frustra rápidamente porque sus maestros y sus compañeritos y compañeritas no adivinan, no logran entender sus necesidades como lo hacen en su casa. O sea, ahí están habituados a entenderlo o a resolverle las cosas.
Vaya, fomentar el lenguaje significa pausar, agacharnos a su altura, mirarlo a los ojos y decirle, ¿qué necesitas? ¿Quieres el vaso con agua? Dímelo. Agua, por favor. Como les gusten, como quieran decírselo, pero apoyarlo a que realmente haga el intento. Ese pequeño esfuerzo, esa simple exigencia diaria, es lo que fortalece los músculos de la comunicación y forja niños seguros, capaces de estructurar sus pensamientos y defender sus ideas en un futuro. En esta etapa, también aprendemos a poner ojo clínico. Debemos entender la neurología del aprendizaje para poder detectar problemas futuros en la construcción del lenguaje. Si un pequeño o pequeña invierte letras o no logra hilar sonidos, no es flojera. Como docentes, si logramos detectar estas barreras neurobiológicas a tiempo, podemos evitar frustraciones futuras que terminan en rezago escolar. Una vez que entendemos el entorno del niño, pasamos a lo que considero la segunda fase de nuestro viaje. Desarmar la maquinaria de la lectura para entender cómo funciona por dentro. Imaginen que estamos abriendo la tapa del reloj más complejo del mundo para observar cada uno de sus engranajes en perfecto movimiento. A menudo olvidamos que leer es literalmente un acto de magia cognitiva. Evolutivamente hablando, el cerebro humano nació programado para hablar y escuchar. El lenguaje oral es instintivo en nuestra especie. Sin embargo, no nacimos con un chip para leer. La lectura es un invento humano relativamente reciente. Para lograr interpretar esos símbolos de tinta impresos en una hoja, nuestro cerebro tuvo que hacer algo extraordinario. Tuvo que reciclarse. Tuvimos que tomar áreas neuronales que originalmente servían para reconocer rostros o formas de la naturaleza y obligarlas, reconfigurarlas para que aprendieran a reconocer letras. Es por esto que en esta etapa nos detenemos a analizar exactamente qué chispas neuronales ocurren en la mente de un niño cuando decodifica un texto. Piensen en el inmenso esfuerzo simultáneo que hace un pequeño de 5 o 6 años frente a un libro. Sus ojos ven un trazo. Su cerebro tiene que recordar el nombre de esa letra. Luego tiene que recuperar cómo suena. Y después debe fusionar ese sonido con la letra que sigue para formar una sílaba. Y a ver, no termina ahí. Al final debe juntar toda la palabra para entender, por ejemplo, que ahí dice sol. E imaginar inmediatamente esa estrella brillante en su cabeza. Es un procedimiento de datos masivo, ocurriendo en fracciones de segundo. Una verdadera proeza intelectual. Entender este milagro, comprender esta inmensa complejidad cerebral, es lo que inevitablemente nos lleva al debate más grande y apasionante de nuestra profesión. Entonces, sabiendo todo este esfuerzo que le cuesta al cerebro, ¿cómo enseñamos? ¿Tiene sentido seguir desgastando a los alumnos con planas interminables y métodos repetitivos que solo apelan a la memoria a corto plazo? ¿O debemos transformarnos en mediadores que faciliten el reciclaje neuronal a través de métodos donde el niño le encuentre un significado real, lúdico y vivo a cada palabra que descubre? Esa es la encrucijada que estamos a punto de resolver. No podemos seguir dependiendo de la construcción mecánica de sílabas. Debemos explorar... Otra vez. No podemos seguir dependiendo de la construcción mecánica de sílabas. Debemos explorar enfoques constructivistas, donde nuestros alumnos le encuentren significado a las palabras mediante cuentos o juegos, pasando desde los primeros garabatos
hasta el momento en el que comprenden el valor de cada letra. Y bueno, llegamos finalmente a la tercera fase de este recorrido. Ya entendimos el contexto del hogar y logramos desarmar la compleja mecánica del cerebro infantil. Ahora el gran reto es salir de la teoría y dejar los libros por un momento. Llevar todo al terreno de la realidad, el aula de clases y nuestra intervención didáctica. Quiero que visualicen por un segundo el típico salón de clases tradicional. Un aula casi vacía, con paredes aburridas, frías, donde lo único que destaca es el pizarrón al frente y filas de sillas totalmente inmóviles. Algo triste, ¿no? Un espacio así no inspira absolutamente a nadie, y mucho menos a una mente infantil en pleno desarrollo. Parte fundamental de formarnos como verdaderos profesionales de la educación es aprender sobre el inmenso poder de la ambientación. El salón de clases no solo es un contenedor donde guardamos a los alumnos unas horas al día, pues no es para eso. Debe ser un ecosistema vivo, un espacio que respire y comunique. Imaginen la diferencia de entrar a un aula. Imaginen la diferencia de entrar a un salón, a un aula diseñada intencionalmente, con rincones de lectura, acogedores, cajas con materiales táctiles donde los niños puedan literalmente sentir la forma y la textura de las letras. Etiquetas claras con nombres con los objetos cotidianos. Un entorno que no solo decore para verse bonito y que incluso distraiga, sino que invite constantemente a explorar e interactuar. Las paredes y los espacios de nuestra aula deben convertirse, en la práctica, en el segundo maestro de grupo. Sin embargo, tener un salón hermoso y estimulante es solo la mitad de la chamba. La verdadera prueba de fuego, el verdadero reto, el momento donde realmente demostramos nuestro dominio pedagógico, ocurre al sentarnos a realizar la planificación, esa diabólica planificación didáctica a la que al principio todos le tenemos, nos da pereza tal vez, nos duele la cabeza, cualquier connotación negativa que le tengan a una planificación. Pero no se trata de llenar formatos administrativos para cumplir requisitos con las autoridades. No. Se trata de trazar un mapa de vida que guiará a esos niños. Si nuestra estrategia de alfabetización inicial no es sólida, el impacto negativo se vuelve evidente, muy rápido, de inmediato. Pensemos en lo que ocurre cuando los alumnos avanzan a un segundo año de primaria. Si la base no se consolidó a través de una buena planeación, es precisamente en ese segundo grado donde se estancan. Porque el sistema ya no les pide solo juntar sílabas, sino comprender instrucciones y textos para aprender otra materia. Una planificación musculosa, estratégica, empática, es el único puente que garantiza que esa transición sea una de éxito y que ningún alumno se quede atrás. La teoría no nos sirve de nada si cuando nos paramos frente a un grupo, la clase fracasa. Todo este proceso formativo culmina en el diseño de estrategias aplicables y principalmente evaluables, de tal manera de que todo lo planeado nos sirva y les sirva a los niños en la vida real. Para cerrar este espacio, quiero que nos quedemos con una reflexión. Este recorrido formativo no es un mero trámite. Entender las estrategias que favorecen el lenguaje es dotar a las nuevas generaciones de su mejor armadura. Un niño que se comunica bien
que comprende lo que lee y expresa por escrito lo que siente, es un niño preparado para aprender cualquier otra disciplina. La educación inicial y los primeros años de primaria son los cimientos de nuestra sociedad. Si hacemos bien nuestro trabajo hoy, tendremos ciudadanos más plenos y críticos el día de mañana. Les agradezco mucho por acompañarme en este análisis. Nos vemos la próxima.